Hace unos meses atrás, aquí nosotros estábamos completamente con hermanos, alabando al Señor, adorando al Señor, y nosotros estábamos trabajando con un proyecto llamado PEC, Proyecto Estratégico Corporativo, y el cual lo habíamos presentado, lo habíamos capacitado a los hermanos del staff. Y entonces, de repente, se vino esta situación. Y ahora nos encontramos acá. Nos encontramos conectados en línea, adorando al Señor desde nuestras casas. Pero lo que quiero mencionar, hermanos, amigos que estamos conectados en estos momentos, es que ahí en este primer bimestre, en este año, nosotros estuvimos compartiendo una clase bíblica acerca del PEC. En las actualizaciones ministeriales también el equipo de trabajo estuvo siendo capacitado para que pudieran conocer lo que es el sistema de dirección, la visión, la misión, los objetivos, los valores, etc. Pero ¿qué pasó? Se vino lo que es la pandemia del COVID-19, tuvimos que cerrar los edificios y ya no tenemos actividad presencial sino en línea. ¿Qué pasó con la visión de Dios para la iglesia? Teníamos nosotros esperanza. Habíamos hablado de ministerios, de actividades, de esto, de lo otro, pero ¿será que ahora eso ya no tiene nada que ver? Si todo era conforme a la palabra de Dios, todo entonces se fue. ¿A dónde se fue la visión? ¿Dónde está entonces la esperanza de convertirnos en una comunidad misionera de fe, con eventos y servicios novedosos, alegres y muchas cosas más que hablábamos en la visión? Decíamos que era una visión basada en principios bíblicos, que nosotros teníamos como iglesia y queríamos crecer en todo sentido para gloria y honra del Señor. Una visión, como hablábamos, es una descripción de un futuro deseado. ¿Qué es lo que queremos llegar a ser de aquí a 3 o 5 años? En este caso, ¿qué es lo que Dios quiere que lleguemos a hacer? Porque están los principios en la palabra de Dios. Pero ¿será que ahora eso ya no importa, ya no hay ninguna esperanza? ¿Qué sucede entonces acá? Para que nosotros podamos alcanzar una visión, para que podamos nosotros recibir las promesas de Dios, porque toda visión son promesas de Dios, y eso es lo que vamos a ver acá en la palabra. Vamos a ver el ejemplo de un hombre que es conocido como el padre de la fe. Estoy hablando de Abraham. Y Abraham entonces también, así como nosotros, recibió una visión de parte de Dios, recibió promesas. Y vamos entonces todos a irnos al primer libro de la Biblia, en el capítulo 12. Nos vamos a Génesis, capítulo 12, y aquí es donde nosotros vamos a encontrar las 3 claves que necesitamos nosotros practicar, hacer, para que la visión de Dios continúe siendo algo real de esperanza, para aferrarnos a esa esperanza. Porque pregunto, ¿será que nosotros ya no tenemos ninguna esperanza, ninguna visión? Y no solamente estoy hablando de la iglesia. La iglesia aquí teníamos todos, el staff, los miembros, una visión basada en la palabra de Dios. Pero también muchos de nosotros, familias, matrimonios, en lo personal, teníamos una visión. Teníamos, en este año vamos a lograr esto. En este año vamos a hacer lo otro. Y todo eso, los sueños, los negocios, el emprendimiento, todo lo que se suponía que habíamos pensado o planificado para este año, se vino abajo muchos de nosotros. Podemos decir, ahora ya no hay esperanza. Se suponía que Dios había prometido bendecirme, Dios había prometido prosperarme, Dios había prometido muchas cosas, y se vino esta situación. Se vino esta pandemia de COVID-19. Y entonces parece que todo está en nuestra contra. Hace poco estaba viendo en las noticias lo que es un pronóstico negativo. Un pronóstico donde
Dice el principal de la Organización Mundial de la Salud que este virus del COVID-19 se está comportando como la gripe española de hace un siglo. Nosotros hemos visto, hemos estudiado que la gripe española tuvo varias olas de contagio. La primera, pero luego dice que la segunda y la tercera fueron peores que la primera. Y entonces escuchar esas noticias y decir, bueno, como que los pronósticos están en nuestra contra. La esperanza que tenemos en base a estos pronósticos son para nada alentadores. Y entonces todos estamos viendo en los países donde se reaperturaron las economías, se disminuyeron las medidas que se estaban poniendo en Estados Unidos, en Europa, una segunda ola aparentemente de contagio. Y decimos, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Si ellos que están súper más avanzados que nosotros, entonces ¿qué nos espera a nosotros? Y pareciera que la esperanza o los pronósticos negativos están en nuestra contra. Decimos, ¿cuándo vamos a volver como iglesia? A reunirnos acá en este edificio o en los edificios. ¿Cuándo vamos a volver a emprender los programas que teníamos pensado? Los planes que teníamos en nuestros negocios, en nuestros trabajos. Pensaba casarme, dijo un soltero. Algunos se están ayudando y hacer matrimonios y bodas poquito porque van a invitar a poca gente. Solo familiares, solo la casa. Interesante. Pero entonces todos teníamos esos planes y parece que ya no hay esperanza. La esperanza está en nuestra contra. Pero veamos lo que sucedió en este ejemplo maravilloso como es el ejemplo de Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12, 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Ojo con esto, mire qué bonito, qué precioso esta promesa. ¿Cuántos reciben esta promesa? Yo quiero esta promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham, que también sea para cada uno de nosotros, si somos hijos de ese Padre de la fe. 1, haré de ti una nación grande. Número 2, te bendeciré. 3, te haré famoso y serás bendición. Eso es maravilloso. Algunos dicen, uy, pero ¿cómo es eso? Es que la gloria es para Dios, pero la fama es para nosotros. ¿Cómo es eso que la fama es para nosotros? Bueno, el Señor está diciendo él mismo a Abraham, yo te voy a hacer de ti una gran nación. Mira la visión, la promesa que le está dando a Abraham. Dios, haré de ti una nación grande, te bendeciré, te haré famoso, serás de bendición, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te menosprecien. Imagínense qué cosa, a todos esos enemigos que a veces nosotros tenemos. Obviamente dice la palabra que tenemos que amar a nuestros enemigos, pero a veces tenemos esa sed de justicia y decimos, ay, esa vecina que me tiene hasta aquí, ese vecino, ese hermanito, que yo lo que hago es amarle y más bien le caigo mal. Lo que hago es interesarme por esa persona y él o ella, pero dice la palabra, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te menosprecien. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió. Ojo con la edad, 75 años. Esa era la edad de Abraham. Esa es la promesa, es la visión que Dios le dio. Pero después pasó un tiempo como que nada pasa. ¿Y qué sucede ahora? Dios nos da una visión y parece retardarse. Aquí recibimos nosotros promesas de parte de Dios. Hemos hablado muchas cosas, muchos principios bíblicos aquí y a veces uno dice, suave, pero esto parece que no funciona. Se suponía que íbamos a convertirnos en una comunidad misionera de fe, que estábamos con un proyecto, que yo tenía estos planes para este año en mi familia, en el trabajo y nada. Dios le da esa promesa a Abraham y pasa un tiempo y parece que nada sucede. Pero nos vamos ahora al capítulo 15 de Génesis siempre. Y aquí en el versículos 1 al 5 dice lo siguiente. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Oiga, vino en visión.
Así como nosotros tenemos una visión para la iglesia, una visión para nuestras familias, una visión para nuestro hogar, nuestro matrimonio, y decimos, queremos llegar a hacer esto, a lograr esto y lo otro, cuando sabemos que realmente es de parte de Dios. Recibimos esta visión y dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿por qué me estás diciendo que me vas a bendecir si ni siquiera tengo un hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. De seguro que él va a heredar todo. Es interesante la pregunta, Señor, ¿por qué me estás prometiendo y me estás bendiciendo si yo no voy a tener ni siquiera un hijo, una descendencia? ¿Por qué, Señor, me estás hablando todo este tiempo a través de promesas, a través de principios, y estoy viendo que no hay nada? Y esto parece que toda esperanza, todo pronóstico va a empeorar. Las cosas parecen que van a desmejorar. Y, Señor, ¿por qué dices que me vas a bendecir? Si me vas a bendecir, entonces voy a perder la bendición. Es lo que estaba diciendo Abraham. ¿Para qué me vas a bendecir, Señor, si mi bendición la voy a perder? Porque mi descendencia no la va a tener. No la vamos a disfrutar. Decimos, ¿para qué entonces? Y es por eso que a veces en situaciones como las que estamos viviendo nos volvemos egoístas. Y decimos, ¿para qué voy a sembrar? No, si esto va a empeorar. ¿Para qué voy a sembrar? ¿Para qué voy a ofrendar? ¿Para qué voy a ayudar? Mejor para nosotros mismos, porque esto va a empeorar. Dios, ¿para qué me estás prometiendo muchas cosas si esto va a ser más difícil cada vez? Pero dijo también Abraham, mira que no me has dado descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, oiga lo que dice la palabra, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, le ilustró la visión. Ya le había dicho, haré de ti una nación grande, voy a hacerte famoso, vas a ser de bendición. Ya le había dicho la visión, ahora tenía que ilustrarle a él la visión. Y le dice, ven afuera. Salió entonces de la carpa. Mira afuera, mira las estrellas. ¿Puedes contar las estrellas? No, no las puedo contar, dice. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar, le dijo Jehová a Dios, a Abraham. Así será tu descendencia. Versículo 6, y creyó a Jehová Abraham, y le fue contado por justicia. Palabra de Dios. Le creyó, simple y sencillamente, Abraham le creyó a Dios. Lo primero entonces, hermanos, que vemos aquí, es lo que necesitamos para hacer realidad la visión que Dios nos ha dado. Como congregación, como familia, como matrimonio, como en nuestra vida personal, cuando sabemos que realmente es una visión que viene de parte de Dios. Pero la pregunta surge, ¿y cómo sabemos que es una visión de parte de Dios? Si la visión está basada en las promesas de Dios, es una visión de Dios. Amén. Pero si no está basado en eso, si está basado en egoísmo, en que yo quiero hacer de dinero solo por ser de reales o quiero hacer lo otro solo para estar mejor, pero cuando son esos principios los nuestros y no los de Dios, entonces decimos, esta visión no es de parte de Dios. Pero, ¿cómo estaba seguro Abraham que esta visión se iba a hacer realidad? Porque venía de parte de Dios y le creyó a Dios. Y dice aquí más adelante, entonces, le creyó a Jehová. Crea en Jehová es lo primero. Crea a Dios, créale a Dios. Eso es realmente la fe. Hablamos de la fe aquí, de la fe allá, una y otra vez. Y decimos, todos tenemos fe. Fe en Dios. Todos los religiosos tenemos fe, dicen. Pero ¿qué sucede? La fe significa creer. Vimos nosotros en el mensaje de acción, de oración y acción, que la fe significa moverte hacia el lugar donde crees que va a suceder algo aunque todavía no suceda. Es moverte primero. Eso es lo que sucede. Si nosotros creemos que una visión de parte de Dios está por allá, entonces yo creo a Dios y yo me muevo. Por eso Él salió cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Tienes que tomar esta dirección. Si le crees a Dios, entonces vas
a agarrar esa visión, esa promesa y lo vas a hacer para ti. Lo primero es creer. Para alcanzar la visión de Dios se necesita fe. Y la fe es diferente a la esperanza. ¿Cómo es eso? La fe es creerle a Dios. Y una vez yo le creo a Dios, yo espero que Dios haga lo que dijo que iba a hacer. Esas son las dos cosas. Fe y esperanza. ¿Están relacionadas? Claro que sí. Pero la fe es yo le creo a Dios. Creerle sin dudas. Creerle como aquella adolescente en secundaria le creyó al novio cuando le dijo que la amaba más que a todas. Creerle completa y ciegamente. Creer completamente cuando en aquella ocasión mi hermano y yo vimos una publicidad, una volante de un trabajo fácil y al final nos terminaron estafando porque eran ventas de perfumes y ni siquiera eran originales y nos dijeron que eran originales. Así de creerle ciegamente pero a Dios. Eso es la fe, creer lo que Él está diciendo. Una cosa es tener fe en que Dios existe. La mayoría puede decir, Dios existe, Dios está allá arriba. Claro que sí. Esa es fe en que Dios existe, pero otra cosa es fe en lo que Él me dice a mí, en lo que Él le ha estado diciendo, ha estado diciendo todo este tiempo, una y otra vez, en los mensajes que hemos recibido. Si creemos que esto es de Dios, entonces hagámoslo, porque Dios lo va a cumplir. Eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Si nos vamos a Romanos capítulo 4 y vamos a ver la explicación que el apóstol da con respecto a este padre de la fe, como es Abraham. Romanos capítulo 4, versículos 16 y 17 dice de esta fe. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. La parte B del versículo 16 dice, también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Palabra del Señor. ¿Qué tenemos aquí en esta parte de la palabra entonces? Dice, Abraham le creyó a Dios. Que Dios podía hacer algo y decir, esto es, él llama a las cosas que no son como que si ya fuesen, porque así es Dios. Dios mira el cuadro completo, nosotros tenemos la limitancia del espacio y del tiempo. Pero Dios al ver todo nuestro pasado, presente y futuro dice, no te preocupes, tranquilo, descuida. Créele a Dios, hermano, amigo. Creámosle ciegamente a Dios, porque Él es fiel. Eso es lo primero. Lo segundo, confiar en la esperanza de haberle creído a Dios. Y el mensaje se titula en esta mañana, como lo hemos visto muchas veces en las redes sociales en esta semana, esperanza contra esperanza. Aferrarnos a la esperanza de Dios, de la visión que Él nos ha dado por sus promesas, a pesar de que en contra está la esperanza pronóstico normal en este plano terrenal. Hay noticias de que esto va a empeorar, esa es la esperanza negativa, el pronóstico racional, científico, material, y decimos, esto va de mal en peor. Pero la esperanza de Dios es, yo le creo a Dios, me aferro a tu esperanza, Señor, a pesar de que la esperanza negativa está en nuestra contra. Y esas son las palabras exactas que vemos aquí. Versículo 18. Y creyó en esperanza contra esperanza. Gloria al Señor por eso. Porque dice la palabra que cuando Abraham le creyó a Dios, glorificó a Dios. Si usted le cree a Dios, glorifica a Dios. Cumple el propósito por el cual lo hizo, porque fuimos creados por medio de Él y para los propósitos de Él. Creyó en esperanza contra esperanza. A pesar de todo pronóstico negativo, no importa, Él creyó a Dios. Dice, verso 18, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia como las estrellas de los cielos.
Y no se debilitó su fe al considerar su cuerpo. Oiga esto, no se debilitó su fe al considerar su circunstancia actual. Hermanos, amigos, es que las promesas de Dios no dependen de nuestra circunstancia actual. Es que la visión de Dios no depende de lo que hoy esté pasando. Si hoy estamos en esta situación de enfermedad, de calamidad, de economías que están en recesión, no significa que la visión de Dios se fue para otro lado Entonces, ¿qué pasó con la promesa? ¿Qué pasó con los principios que Dios me ha hablado todo este tiempo? ¿A dónde se fueron? Es que no depende del cuerpo de Abraham tener un hijo, depende de Dios. No depende del vientre de Sara para tener el hijo, depende de Dios. Gloria al Señor por eso. Depende del Padre Celestial, que es todopoderoso, depende de eso. La visión que Dios nos entrega, hermanos, los principios que Dios nos entrega a cada uno de nosotros cuando decimos, esto es de Dios. Y cuando sabemos que esto es de Dios, decimos, no depende de mi cuerpo, no depende de lo que pase aquí en estos momentos, no depende de los pronósticos tan negativos que podamos estar escuchando, sino que depende de Dios. Esto nos llena de esperanza, hermanos. Nos llena de gozo, nos llena de alegría. No importa el pronóstico, tengo la esperanza de Dios porque creo en Él. Le creo completamente. Y dice acá, su cuerpo estaba como muerto, casi de 100 años. Cuando vemos más adelante, pasaron entonces 25 años. Eso es lo que estábamos hablando en mensajes anteriores. Cuando decíamos, pero ¿cuánto tiempo esto va a tardar? ¿Cuándo Dios va a cambiar el mal en bien? Para que esto sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Es que Dios no tiene prisa. Dios quiere procesarnos a nosotros. Dios quiere moldearnos y por eso no tiene prisa. Eso significa que mucho depende de nosotros, de cuán moldeados ya estamos para avanzar al siguiente nivel. Así que aquí nos dice la palabra, 100 años, 25 años, sale y luego se materializa la promesa. 25 años. Y todo este tiempo hemos recibido mensajes, de decir, bueno, las que tengo que sembrar, que el Señor nos va a librar de la aflicción, pero ¿cuánto tiempo? Solo hemos pasado 3 meses aproximadamente. Desde que comenzó aquí en este país, marzo, abril, mayo, junio, aproximadamente 3 meses. 3 meses es poco comparado a los 25 años que tuvo que esperar Abraham. Y uno dice, ay no, Dios mío, queremos que esto acabe pronto. Muchos de nosotros pensamos de que cuando aquí cerramos íbamos a volver pronto y no iba a tardar mucho esto. Y peor ahora, con estos pronósticos, ¿cuándo vamos a volver? Decimos, ¿qué sucede? 25 años para que la visión de Dios se cumpliera, para que la promesa de Dios, así que la visión no es que se ha ido a otro lado, iglesia, cuerpo de Cristo de esta localidad. La iglesia también, todos los hermanos que se han conectado, que tal vez no son de esta congregación, la visión que Dios te ha dado para tu congregación, para tu familia, la que Dios ha dado, no se ha ido al traste, sino que Dios va a cumplir todo. ¡Aleluya! Dios lo va a cumplir. Y por eso me dice acá, o esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Versículo 20. Esa es la esperanza contra la esperanza. Y número 3, versículos 20. Tampoco dudó, verso 21, plenamente convencido de que era Él también, o sea Dios, todopoderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántos creen en la omnipotencia de Dios? Entonces, ¿por qué perdemos a veces la fe, la esperanza? Dios es todopoderoso para cumplir su visión en nosotros. Y por eso merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Merece nuestra alabanza porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él es digno. Como dice el canto, eres digno de abrir los sellos, Señor. Él es digno, Él es bueno, Él cumple. Él es cumplidor de promesas.
Así que la visión no se ha ido a la basura para nada, porque cuando está Dios ahí y lo ha prometido y están las promesas de Dios, lo va a cumplir porque Él es todopoderoso, Él no es débil. Él tiene todo bajo su control, hermanos, amigos, tiene todo bajo su poder, su control. Por eso no se le escapa nada, no se atrasa ni se adelanta. Todo lo tiene fríamente calculado. Todo es parte de un plan perfecto, de un propósito eterno de Dios. Y por eso debemos de descansar en sus promesas. Como dice el canto, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Allí mi apoyo, mi fe se apoya en las promesas del Señor, porque Él es todo poder. Él es todopoderoso. A pesar de todo pronóstico, a pesar de todo diagnóstico negativo, a pesar de cualquier cosa, conforme a su voluntad y su soberanía, Él cumplirá su promesa. Y aquí vemos este ejemplo de Abraham. Pero pasó algo interesante después. Cuando seguimos leyendo en Génesis 15, 7 al 21, Abraham le dijo, ¿y cómo estaré seguro de que me vas a cumplir? Y pasó algo interesante. No es que estaba dudando Abraham, sino que era una parte de la cultura de ese momento hacer pactos de esta forma bien peculiar de cómo allí describen los versículos posteriores. ¿Cómo yo estaré seguro? Entonces Dios le dijo, tráeme unos animales, le dijo que trajera ciertos animales y unas aves, y los partiera a la mitad. Imagínense el cuadro. Viene entonces Abraham, los parte a la mitad, pero las aves no, las parte a la mitad, y uno dice, ¿por qué mandó a Abraham Dios a partir animales? ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el propósito? Era un sacrificio de adoración, porque uno dice, sí, antes se adoraba a Dios ofreciendo holocaustos de animales. Pero es que ahí era algo particular. Dios iba a hacer en ese momento un pacto con Abraham. Y en esa época había una forma peculiar de hacer tratos, de hacer pactos. Hoy en día todos sabemos cómo es que se hace un trato. Bueno, un contrato. Hay un documento, ayuda de abogado, entonces se firma, se sella todo lo que hay que hacer, se hacen todas las diligencias, los procesos, y se hace un trato, un contrato, eso es un pacto, un acuerdo, un convenio, una alianza, lo que sea. Se firma un documento. Eso es lo típico que se nos viene a la mente cuando hablamos de un pacto, de un contrato. Se firma un documento. En ese momento, ¿cómo era? Más o menos así la jugada. La jugada era que cuando dos personas iban a hacer un trato, partían animales y decían lo siguiente. Y primero pasaban por el medio de los animales. Y cuando pasaban por los animales, cada uno decía, así me pase y así me descuarticen si no cumplo mi parte. Qué terrible, ¿verdad? Oye, como que es más fácil eso, no es tan tenebroso. Yo voy a firmar y sabemos que hay que cumplir, porque cuando uno firma, hemos hecho contratos con empresas, contratos con empleados, etcétera, o empleadores, lo que sea. Pero en ese momento decía cada uno, así sea descuartizado si yo no cumplo. Y ahí vemos que había una parte más poderosa y una parte más débil. Y la costumbre de ese momento dice que la parte débil era la que tenía que pasar por en medio de los animales porque como era la parte débil tenía toda la probabilidad de incumplir. En cambio, el poderoso, sea un señor, un rey, un gobernante, lo que sea, un adinerado, como era poderoso, no tenía necesidad porque él podía cumplir, daba su palabra porque era el poderoso. Pero el débil tenía que decir eso, así me hagan si yo lo cumplo. ¿Y saben quién fue el que pasó por en medio de esos animales? Para sellar ese pacto, para decir así que yo voy a cumplir, no fue Abraham. Dice la palabra que se oscureció todo y le dio sueño. Entró en un profundo sueño Abraham y dice la palabra, describe de que Dios en forma flameante pasó por en medio de los animales y comenzó a prometer, yo te daré la tierra, cumpliré
te prometo y lo haré, y comenzó a cumplir. No dijo, así me pasa, pero dijo, yo voy a cumplir, y pasó por en medio de los animales. Abraham no pasó por en medio de los animales. Gloria al Señor. Qué grandioso es nuestro Dios. Sabiendo que la parte débil nosotros no íbamos a cumplir a cabalidad, Él pasó y dijo, yo cumpliré mi promesa aunque tú no cumplas. Solo cree completamente. ¿Cuántas veces hemos fallado, hemos traicionado a Dios, hemos pecado? Y Él viene y se inmoló a sí mismo, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Él dijo, yo voy a asumir, yo me voy a descuartizar. Yo me voy a inmolar, el Señor Jesús, no nosotros. La parte débil tenía que pasar, la parte débil nosotros teníamos que decir, así me pasa si no cumplo. Pero sabiendo el Señor que fallamos y que no cumplimos, y ojo, esto no es para que podamos, ok, no importa, una licencia para pecar, no es eso. Sino que nos está diciendo lo grandioso que es Dios. Y por esa fe y confianza y esperanza de decir, yo te obedezco, Padre, en Cristo Jesús. Te obedezco, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Gracias porque tú pasaste por en medio de los animales, diciendo, yo cumpliré, aunque yo era el débil. Yo tenía que haber pasado esto que significa, hermanos, amigos, que Dios cumplirá su promesa, sí o sí. Dios cumplirá su promesa. Dios cumplirá su visión en nosotros. Dios lo va a lograr, lo va a hacer, porque es todopoderoso. Él pasó, Él lo confirmó el pacto allí. Dios le dijo a Abraham, yo voy a hacer esto. ¿Cómo estaré seguro? Mata a unos animales. Pasó y dijo, yo voy a cumplir. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Hermanos, ¿qué más razones hay para seguir creyendo y confiando en Dios? Estas son razones grandiosas para creerle a Dios completamente, para estar convencido y no dudar nada. Dejemos ya de dudar, dejemos ya de desconfiar. No, hermano, yo tengo fe, yo no dudo del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros por desconfianza no sembramos como deberíamos sembrar? Porque decimos tenemos que guardar, tenemos que ahorrar. Y a veces, muchas veces lo que nos sobra o lo poco sembramos, porque no le creemos a Dios. Oh, sí, qué bonito la siembra dice la palabra, que el que siembra generosamente, abundantemente cosechará. Sí, qué bonito lo que dice Dios, pero no le creo mucho, Siempre la parte espiritual sí le creemos. Sí, el Señor me perdonó mis pecados, yo le creo. La parte espiritual es fácil de creer, muchas veces, pero la parte material, no, si yo no miro el billete, no hay nada. Y dudamos no solo de la siembra, dudamos de todos los principios de Dios. Hermanos, Dios a través de su palabra nos ha dado una visión. A nuestra congregación y a cada uno de nosotros, a las familias aquí también representadas, como Dios le dio a Abraham. Dios lo va a cumplir. Créalo completamente. Todo este tiempo, desde el mes de abril, estamos hablando abril, mayo y junio. Estos 3 meses fueron una serie de mensajes de parte de Dios para hablar de la visión de Dios para su iglesia. Todos los que están del staff o los que vimos más o menos en las clases del primer bimestre, enero y febrero, y también los que estuvimos en las predicaciones en esta congregación, enero, febrero y marzo, ahí hablamos en general del PEC, de la visión de Dios para la iglesia. Pero después hubo una segunda serie que hoy la estamos concluyendo, gracias a Dios. Y esta segunda serie fue nuestra visión. Quiere decir que todo este tiempo el Señor nos ha hablado y hemos visto o hemos aprendido la visión que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos dice que somos y debemos llegar a ser? Número 1, hemos aprendido en estos mensajes que somos la familia de Dios. Que las familias deben servir a Dios, así como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que debemos ser cabeza de los montes, luminar, no ser los últimos. Que debemos ser una iglesia verde. Nosotros lo vimos en el mensaje de pandemia, naturaleza e iglesia. Que en el primer momento era el jardín del Edén en armonía con la naturaleza. Que debemos ser una iglesia verde,
y demostrarlo desde nuestras casas y en nuestro sector también, que realmente mostremos que realmente estamos conectados con Dios, porque no puede ser posible que estemos conectados con Dios y destruyendo o contribuyendo a la destrucción de la creación de Dios. Si Dios la va a destruir para darnos cielos nuevos y tierra nueva, ese es el trabajo de Dios, no de nosotros. Él nos dijo desde el principio, cuiden la tierra y administrenla bien. Hemos visto que la visión de Dios es que debemos orar y accionar también. Hemos aprendido que Dios trabaja por medio de nosotros. ¿Cómo Dios trabaja? Fue la pregunta de uno de los mensajes. Dios trabaja a través de nosotros. Yo sembré, Apolos regó y el crecimiento lo da Dios. Pero Dios trabaja por medio de nosotros, que sembremos y que reguemos esa palabra. Esa es la visión que nos ha venido dando el Señor en cada domingo, en cada mensaje. Que el principio de la siembra siempre funciona. Y no termino de escuchar los testimonios de cómo esto funciona, aunque a veces no creamos en eso. Y entonces decimos, ve, en una ocasión yo estaba viendo de que esto no lo podía dar, pero lo di y dudé por un momento y de repente Dios me prosperó por otro lado. ¡Wow! Increíble. Dios nos está diciendo en esta visión, el principio de la siembra siempre funciona. Aunque a veces no creas, siempre funciona. Funciona, pero mayormente, como dice la palabra, a la familia de la fe. Porque usted puede decir, yo siembro a los demás, a los amigos, a los vecinos, pero se olvida de su familia espiritual. Se olvida de la iglesia. Y usted debe sembrar, es cierto, pero mayormente a la familia de la fe, a la iglesia, a las cosas de la iglesia, a la obra y el avance de la obra de Dios. Porque dice la palabra, mayormente la familia de la fe. Crea entonces que el principio de la siembra funciona y que Dios está allí para bendecirnos, pero es que nosotros somos los que sembramos escasamente. Eso es lo que hemos venido aprendiendo todo este tiempo, para que nosotros podamos decir, yo quiero aportar más a la obra, quiero aportar a la siembra, no solo a todos, sino mayormente a la familia de la fe. No podemos decir, a ver, yo ayudo al otro y a la otra, y yo sé que mi hermana en Cristo de nuestra congregación se está muriendo. La palabra dice, no, mayormente a las cosas de Dios, a la familia de la fe, mayormente a la iglesia tienes que sembrar. Porque no puede, está bien que sembremos para otras personas, pero si mi hermano y hermana, que está más cerca, porque es hermano y hermana en Cristo, lo dejamos morir, entonces no tiene sentido. Mayormente a la familia de la fe. En esta visión Dios nos ha venido diciendo, Dios nos ha venido hablando, que el mover de Dios en su iglesia trae gran bendición, como Obed-Edom, y genera alegría y adoración como a David, pero también hay que tener temor reverente, porque ese mismo mover de la presencia de Dios puede matar. ¿Cuántos de nosotros comenzamos acá en las transmisiones adorando al Señor? ¿Cuántos se han salido? No solo el grupo de WhatsApp, por ejemplo, sino que se han apartado de la iglesia, se han apartado de los caminos de Dios. Cuando se mueve la presencia en un lugar, y si usted no se adhiere a la presencia de Dios, algo pasa y usted se va a retirar. Algo sucede y usted se retira. ¿Cuántos hermanos se han retirado? ¿Cuántos hermanos se habían reconciliado y ya no? Están fieles. ¿Cuántos? Eso es cuando nosotros queremos jugar con la presencia de Dios. Usa extendió su mano, cayó muerto. Ni quiera Dios que eso pase con nosotros. Pero ¿cuántos se han quedado postrados en el desierto en estos 3 meses? ¿Cuántos no han continuado perseverando? ¿Cuántos matrimonios se han roto? Están poco a poco destruyéndose cada vez más las familias, que no se soportan hijos con los padres porque están más ahí, porque como muchos colegios, muchas universidades están trabajando en línea, entonces ya los padres no se soportan con los hijos, porque más tiempo están ahí. ¿Cuánto se está desquebrajando la situación porque no estamos correctamente ante la presencia de Dios? ¿Cuántos se están quedando postrados en este desierto? Y a pesar de ver que la palabra, la promesa me ha dicho, vas a pasar este desierto, pero ¿cuántos se han quedado postrados en el desierto? El mover de la presencia de Dios es lo que nos ha dicho el Señor en estos mensajes, como parte de la visión de Dios para nosotros como su pueblo.
Hemos visto en esta visión que debemos ser cristianos virales como la iglesia en Tesalónica, que viralizaron el Evangelio de Jesús, para que la gente oiga de Dios y su pueblo y digan, pues hemos oído lo que Dios ha hecho y lo que ha hecho entre ustedes también. Gloria al Señor. Hemos escuchado todas esas promesas, esos principios, esos mandamientos que nos debe de dar a nosotros un temor reverente y decir, Señor, te obedezco. Entro en tu presencia con adoración reverente. Tenemos una visión de parte de Dios, hermanos.